Bueno, en la primera parte de esta miniserie dije que la miniserie la RAM iba a tener 2 o 3 videos. Así que como lo prometido es deuda, bienvenidos a la segunda parte de esta miniserie. Nos falta hablar sobre todo del funcionamiento interno de la RAM. Así que eso lo vamos a ver sobre todo en este video. Primero que nada les pido que por acá vayan a ver básicamente el video donde hablo sobre puertas lógicas y dígitos binarios, que se los recomendé en la parte anterior, porque les va a servir bastante para lo que se viene en este video. Otra cosa que tengo que aclarar básicamente es que voy a tratar de hablar de una manera más normal, ¿no? Como hice en el video anterior, que si no lo vieron vayan a verlo, aunque no tiene nada que ver con lo que hablo en este video, es de la Raspberry Pi. Que bueno, que al final es eso, ¿no? Tengo que hablar de una manera más normal, capaz que se entiende un poco mejor y no es tan raro. Otra cosa que estoy subiendo videos a una frecuencia un poco mayor que siempre, es más o menos uno por semana y no uno por mes, como siempre es, pero ya vamos a volver a esa frecuencia. Y bueno, y sin nada más que aclarar... No, pará, me quedo algo. Así, suscríbete, dale un like, comenta, porque si no los mato. No, ahora sí, siempre hago el mismo chiste, pero básicamente, nada, me vendría bastante bien que comentes, que le des un like y que te suscribas. Así que nada, ahora sí, sin nada más aclarar, acomódense bien en la silla porque vamos a empezar. Como ya saben y expliqué en anteriores videos, en nuestro PC todo se codifica en ceros o en unos. El 0 representa una cantidad muy baja de corriente, o casi nula, y el 1, una señal eléctrica más alta que supera un cierto umbral determinado. Todo, tanto el audio, el video y las fotos, se codifican en dígitos binarios. Por ejemplo, en el caso del texto, tenemos valores asignados para cada uno de los caracteres, gracias al código ASCII. En las imágenes, estos valores nos indican la cantidad de color, o sea, RGB, para cada uno de estos 3 colores, y así poder crear cualquier otro color. El procesador se encarga de hacer todos estos cálculos genéricos, entre comillas. Los datos que recibe como input, o sea, los datos de entrada, pueden venir directamente de periféricos, o sea, mouse, teclado o un micrófono, o pueden venir directamente de la RAM. Después, los datos tipo de salida, los outputs, básicamente pueden ir tanto a un monitor como a unos auriculares o cualquier dispositivo de salida, o pueden ir directamente a la RAM, o sea, la CPU puede después volver a escribir sobre la RAM. La memoria siempre fue un tema complicado en el mundo de la informática, y en un principio se utilizaron métodos ingeniosos como las tarjetas perforadas. Con IBM aparecieron los primeros discos mecánicos, lo que hacía que el PC pudiera escribir y luego leer esos datos más tarde. Eso quitó la necesidad de tener que recurrir a un ser humano para que hiciera todo el trabajo. Bueno, esto podremos hablar otra vez en un video dedicado a las memorias en general, pero ahora nos centraremos en la RAM. Bueno, como ya dijimos en el video anterior, o sea, en el video anterior de la serie, el almacenamiento principal no es capaz, no es suficientemente rápido como para que la CPU, el procesador básicamente, pueda trabajar directamente sobre ellos. Así que la solución a esto fue la RAM. Pero hoy vamos a responder a otra pregunta. ¿Por qué la RAM no puede ser usada como almacenamiento principal? ¿Y por qué necesita de corriente constante como para poder funcionar? Bueno, para responder a esta pregunta debemos de mirar hacia adentro, al funcionamiento interno de la RAM. Para esto, de alguna manera, debemos capturar la corriente para utilizar más tarde. Hoy hablaremos de la DRAM, Dynamic Random Access Memory, ya que han habido otras versiones o tecnologías de la RAM a lo largo de la historia. Estas se componen por un transistor y un capacitor, o mejor dicho, cada celda se compone por esto que acabo de mencionar. Cada celda puede almacenar un bit, es decir, un dígito binario. El capacitor guarda la corriente, mientras que el transistor hace interruptor para dejar que esta pase. Bueno, el transistor en específico está conectado por 2 líneas, la bitline y la wordline. Por la bitline es donde nos llega la información, o sale, básicamente por donde pasa el bit, que va a ser almacenado en el capacitor. Y por la wordline nos lleva la señal de que la celda se abra, o más específicamente el transistor, y permitiendo así el pase de energía. Bueno, hasta acá todo re easy, pero hay un pequeño factor, y es que si dejamos el transistor cerrado, la electricidad en el capacitor se va perdiendo. Así que cada cierto tiempo se revisa si hay corriente y si no la hay volvemos a escribir. Hoy en día, esto ocurre cada 32 milisegundos. Bueno, así que por cada una de estas celdas solo podemos almacenar un bit. Así que necesitamos muchas millones de celdas para almacenar los programas que usamos hoy en día. Y a esa enorme matriz de celdas se le conoce como banks.
En los banks utilizamos un sistema llamado matriz, en el que conectamos todos los nodos, es decir, en este caso las celdas, con filas y columnas. Las filas son las wordlines y las columnas las bitlines. Si accionamos una wordline, es decir, una fila, todas las celdas conectadas a la wordline que se la están compartiendo se abren. Así que si queremos abrir una celda en específico, tenemos que accionar una wordline, es decir, una fila, y mirar a la columna en específico. Para medir si hay corriente, colocaremos un sensor al final de cada columna, es decir, la bitline. Bueno, en realidad, esto no se lee de manera tan directa. Cuando activamos la wordline para que salga la corriente, esta carga es muy pequeña, es decir, 10 veces menor de lo que se necesita para que se considere un bit. La solución a esto es poner un amplificador, que se encarga de detectar la señal y luego retransmitirla por la bitline con un voltaje más alto. Entre que abrimos la celda, el amplificador detecta la señal y la retransmite de nuevo la bitline, este es el proceso más lento de toda la RAM. Aunque una vez que ya tenemos la señal amplificada en la bitline, es mucho más fácil saber si hay señal o no. Aparte de todo esto, el amplificador tiene una función más, y es el de transmitir una señal hacia atrás cuando se vacía la celda, para así poder rellenarla antes de que se cierre. Bueno, en conclusión, en la RAM tenemos varias matrices o banks formadas por celdas, esto por cada uno de los chips de la RAM, y en la RAM tenemos varios de estos chips. Cada celda tiene su dirección, que corresponde a una columna y a una fila. Esto se lo pueden imaginar más o menos como el juego de la batalla naval, que básicamente tienes las letras y los números para indicarle dónde vas a tirar la bomba. Para abrir y leer una celda, debemos activar la fila, es decir, la wordline, y así la columna queda libre y podemos conocer el valor de la celda. Esto se hace con cada una de las celdas. Si queremos escribir, también activaremos la wordline, la fila, pero esta vez vamos a meter voltaje. Todas estas órdenes, tanto para leer como escribir, llegan desde el procesador, y para entenderlo mejor, les recomiendo que veas la parte 1 de la serie. Para fabricar la RAM, hoy en día, utilizamos el mismo proceso que se utiliza en las CPUs, es decir, la fotolitografía, que se usa básicamente para crear circuitos integrados en una oblea de silicio. Aunque puede ser un tema que hablemos más adelante en un video, básicamente consiste en, resumidas cuentas, utilizar un proceso con una máscara de un material fotosensible para así imprimir un circuito en una oblea de silicio. Todo esto a escala nanométrica, y al ser tan pequeña, hablamos de nanómetros, básicamente es un proceso impreciso, y algunos chips salen mal. A veces, directamente no sirven, les terminan tirando a la basura. Como vimos en la primera parte, la CPU está en contacto con la RAM a través de un bus y se sincroniza con el procesador gracias a un reloj. Básicamente, el reloj indica cada cuánto la RAM hace algo por segundo. Es decir, si tenemos 1 MHz, es que la RAM está haciendo algo 1.000.000 de veces por segundo. En cuestión, el reloj se fue mejorando y marcando cada vez más ciclos, y llegó un punto en que la matriz tardaba más en hacer cualquier proceso, leer o escribir, etc., que lo que tardaba un ciclo de reloj. Se considera que los datos son leídos cuando la corriente sale de la celda, pasa por el amplificador, pero sobre todo cuando llega el sensor al final de la bitline. Entonces, la cantidad de ciclos que la matriz tarde en hacer determinado proceso, determinada tarea, va a depender de qué también esté fabricada. El proceso de fotolitografía es una lotería, y algunas obleas salen mejor que otras. El fabricante conoce el problema, y por eso testea los chips y empareja con los que dan un rendimiento similar. Aunque el delay sea distinto para cada uno de los amplificadores, se busca el delay perfecto que funcione para toda la RAM en general. Por ejemplo, si el fabricante crea un módulo de 2000 MHz, un delay normal podría ser de 15 ciclos. Si ven que la RAM no llega, bueno, se le pueden asignar 20 ciclos. Si sigue sin llegar, bueno, se le pueden asignar 25. O directamente se le pueden bajar la frecuencia. A este delay se le conoce como, un segundo que lo tengo anotado, medio complicado, latencia de pulso de dirección de columna, y se abrevia como CL o Cast Latency por sus siglas en inglés. Por ejemplo, mis módulos de RAM son 3200 MHz CL16. Al final, estas latencias son necesarias para poder adaptar la RAM al sistema. La matriz de la que hablamos se conoce como bank. Por cada chip, usualmente hay 8 banks, y cada chip trabaja en conjunto, y a esto se le conoce como rack.
Gracias a esto, se puede acceder a varios banks o chips al mismo tiempo de manera aleatoria. Esto hace, en parte obviamente, que la RAM sea mucho más rápida. Bueno, antes de terminar con el video hay que decir que la RAM se presta para el overclocking y más adelante en el futuro podemos hacer cositas interesantes. Y bueno, básicamente hasta acá el video de hoy. Quedó un video bastante corto, espero que se haya quedado todo bien claro los conceptos. Estoy de nuevo grabando a las 12:30 de la noche. Ahora tengo que editar todo el video, espero que se valore el esfuerzo y déjenle un rico like porque la interacción de audiencia es muy pero que muy importante. Así que nada, básicamente es eso. Probablemente el siguiente video nos veamos hablando sobre el tema fotolitografía, que debería de haber hecho un video hace ya unos meses de eso, porque lo hablé ya con el video del tema puertas lógicas y dígitos binarios. Ya debería haber hecho eso después o antes incluso de haber hablado de eso, porque es importante. Tendría que haberlo hecho, así que nada. Esa parte un poco difícil hacer animaciones y cosas, pero puedo irlas extrayendo de internet. Así que nada, no se olviden de dejarle un like. Y bueno, se supone que la siguiente semana básicamente ya vamos a tener un video. Porque ya les dije que vamos a tener tipo un ritmo un poco más descomunal en los siguientes 3 videos. Bueno, no, en solamente un video más queda. Así que nada, básicamente es eso. Espero que haya quedado bien claro los conceptos. Perdón por si el video quedó muy corto. Si no se entendió nada bien, déjenlo en los comentarios. Y ahora sí me dejo de dar vueltas y nos reímos.